Cuando dije que iba a estudiar matemáticas, entre las muchas otras cosas que me dijeron, era que iba a terminar siendo profesora. Y sí, tenían razón, pero no porque no tuviera otra opción o porque fuera mi última alternativa o porque los matemáticos estudiásemos para ser profesores solamente. No, lo hice porque me convencí que necesitamos más personas que sean puentes entre los matemáticos y científicos y el resto de los mortales, para que transmitan ese conocimiento y lo enseñen, pero sin traumas, sin odios y sin 1000 ejercicios del álgebra de Boldor, que por cierto no era árabe, era cubano. Y es que el problema de la desconexión de las matemáticas con el mundo ha hecho que las odiemos. ¿A cuántos no nos han dicho que las matemáticas están en todos lados, que las matemáticas nos rodean, que son la base de toda ciencia? Pero ¿alguien ha usado un trinomio cuadrado perfecto? ¿Alguien tal vez ha usado un caso de factorización después de graduarse? No, es muy complicado. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron un estudio donde la mitad de los estadounidenses odian las matemáticas y de hecho hay 1/3 de esas personas que prefiere lavar el baño antes que estudiar matemáticas. Y por eso hoy lo que voy a tratar de hacer es mostrarles dónde carajos están las matemáticas. Vamos a ver un top 3 y lo mejor de todo es que solamente van a necesitar cosas que están en su bolsillo. En el top número 3 está una de las aplicaciones más usadas. WhatsApp tiene más o menos 1000 millones de usuarios y en la Tierra somos 7300 millones. Guarde ese dato para más adelante. No sé si se ha dado cuenta, pero cuando entramos a una conversación nos sale este mensaje que dice que las llamadas y mensajes ahora están seguros con un cifrado extremo a extremo. Si son curiosos, le han dado clic. Si no, les voy a contar qué tiene que ver eso. Eso tiene que ver con matemáticas y con una teoría específica que se llama teoría de números y con los números primos que no sé si se acuerdan de ellos. Pero esos números lo que permiten es que cuando usted envía un mensaje, ese mensaje se convierte en un número de cifras con algunas letras y algunos símbolos que solamente la persona a la que usted le envía el mensaje puede ver. Es decir, que otras empresas u otras personas no pueden ver esos mensajes a menos que caigan malas manos su celular. Y esta misma teoría fue la que inspiró a Alan Turing, un matemático que hizo que la guerra se acortara a 2 años, porque descubrió y descifró los mensajes de los alemanes. Las matemáticas también han salvado vidas. En el top número 2 está Google. ¿Quién no ha hecho una búsqueda hoy en Google? Google tiene más o menos 4 millones de búsquedas en 1 minuto. ¿Se ha preguntado por qué cuando hace una búsqueda la primera página es la que aparece y no otra? ¿Será que es porque pagan más dinero o porque la gente entra más a esa página? La verdad es que no, tiene que ver con las matemáticas y con esa linda ecuación que está acá abajo y que tiene que ver con matrices para los que están viendo álgebra lineal. Entonces, lo que hace Google es que rankea las páginas dependiendo de la importancia. Para él, una página importante es que otras páginas importantes lo citen. Entonces, lo que hace Google es una gran red o un gran grafo, como llamamos en matemáticas, de Internet, donde cada página es un puntico y si una página envía un hiperlink a otra, pues entonces se establece un lado. En el top número 1 vamos a necesitar su billetera, pero no vamos a contar plata. Las matemáticas van más allá de contar plata. Yo uso la calculadora, yo no sé hacer cuentas rápidas. Pero en este momento vamos a ver las tarjetas. ¿Se ha dado cuenta que sus tarjetas de crédito, débito, incluso su carnet y hasta la cédula y la tarjeta de Transmilenio tienen el mismo tamaño? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Será que es la forma más barata de hacer carnets o alguien simplemente hizo un molde y lo repartió hasta la registraduría? No, tiene que ver con las matemáticas otra vez y es con algo que los matemáticos, los publicistas, los diseñadores e incluso los cirujanos plásticos están obsesionados. Se llama la proporción áurea. Es básicamente una forma que cumple una condición y que también podemos ver en muchos lados. Lo usaron los griegos, pasó por Da Vinci, el mouse y también lo usó Apple para su primer iPod, pero también para diseñar su logo. Y finalmente en la cara de Beyoncé. Si usted además es fumador,
quiero decirle que las matemáticas también tienen un poco la culpa que usted no puede dejar ese vicio. Las matemáticas hacen que esa cajetilla de cigarrillos se vea tan sexy y tan atractiva. Volviendo a las tarjetas, haga esto cuando llegue a casa, no me crea lo que le estoy diciendo. Mida su tarjeta, el largo, divídalo por el ancho y le va a dar un número cercano a 1,6. Ese número que está allí es el número áureo, el número de oro, el número de Dios, también lo ha llamado. Y ahora también la ñapa es que las matemáticas hacen parte de nuestro lenguaje, nos permite comunicarnos. Si usted viaja como Felipe y llega a un lugar donde no conoce a nadie y necesita pedir una habitación para dos, hace esto y entienden. Si solamente trae 1.000 pesos en el bolsillo y hace esto, el bus sabe que es que usted está pidiendo que lo lleve por 1.000. Pero nos han hecho creer que el lenguaje universal es el amor. No se engañen, son las matemáticas. Y ahora que tengo su atención, vamos a hablar de un problema que para mí es el real en la actualidad. Se llama anumerismo. Es algo así como el analfabetismo numérico. El diario El País en España sacó en el 2011 una noticia que anunciaba lo siguiente: saber pocas matemáticas nos convierte en ciudadanos más manipulables. Para eso vamos a ver las siguientes imágenes. Una dona por 1.000. La promoción es que paga 5 y lleva 6 por 6.000. Pero esta es buena. La cerveza Club Colombia antes estaba a 10.000, ahora 9.990 y está en rojo. El maní en Oxxo vale 1.800, pero la oferta es que 2 valen 3.600. Si usted no se dio cuenta de estos pequeños errores, no es el único, no se preocupe. Realmente hoy el problema no es que no nos demos cuenta o que no sepamos factorizar, incluso derivar o integrar. El problema es que nos están viendo la cara de pendejos y nosotros estamos dando toda la autorización para que nos roben. Y es que sí, eso es falta de ética, eso es irresponsable, pero no solamente son los supermercados, también son los medios de comunicación muchas veces. Condenan 8 de los 3 acusados, salieron 5 nuevos. Alias Timochenko será el candidato presidencial de las FARC. ¿Usted votará por él? No, 78%, no, otra vez, pero en rojo, 78%, no sabe, no responde. Esto fue del 7 de noviembre de este año. Y ahora que se vienen elecciones, empiezan a haber también un montón de estas gráficas. Por ejemplo, aquí se muestra cómo el desempleo ha bajado. Si vemos la primera gráfica, decimos que realmente el gobierno ha hecho un buen avance en bajar el desempleo. Pero cuando vemos las cifras y volvemos a graficar, esa baja no ha sido tan importante. Esto es de España. Y ahora vamos con estos tuitazos que también nos traen mucha alegría. De los 90.000 huecos se ha tapado 97.000 en la capital. De pronto, tapando unos, abrieron los otros y después los volvieron a tapar para cobrar. ¿Qué trabajo hemos hecho todos los miembros del Centro Democrático? Orgullo de patria. De 1 a 10, 7 aplauden alegres el no. 2 que además van por el sí y son groseros. Y el otro, no sabemos. En Colombia ya hay 100.000 millones de habitantes de calle. ¿Se acuerdan el dato que les di de cuántos somos en el mundo? En Colombia somos 48 millones, máximo 50. En la Tierra somos 7.300 millones. Para que esto fuera cierto, más o menos necesitaríamos la población de 14 planetas Tierras y que además todos fuéramos habitantes de calle. Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe cuenta con un 59% que triplica al presidente Santos del 30% en favorabilidad. Eso no es ni siquiera el doble. Y aquí va el problema de fondo. El problema no es que estas personas se hayan equivocado, todos tenemos derecho a equivocarse. Pero el problema es que, por ejemplo, en al menos 100 personas le dieron retweet. 100 personas no se detuvieron a reflexionar y a pensar y a darse cuenta que el 59% no es el triple del 30%, ni siquiera el doble. Y con eso concluyo diciéndoles que
las matemáticas van más allá de todas las teorías avanzadas, que las matemáticas no se pueden tomar tan literalmente. Sí, no vamos a ver un trinomio cuadrado perfecto caminar al Transmilenio, pero seguramente están ahí. Y las matemáticas lo que nos han permitido, despejando fórmulas, factorizando, es tener un montón de herramientas matemáticas en nuestra cabeza que nos ha permitido construir una estructura mental que nos permita reflexionar, preguntarnos 2 veces, de pronto cuestionar un poco, y esa es la verdad. Las matemáticas nos aproximan a la vida, las matemáticas nos conectan con el entorno, nos hacen entenderlo, y también las matemáticas están allí para hacernos ver más allá, para hacernos ser más críticos. Gracias.